y nos vamos a meter en uno de los temas del día, que es la presencialidad en las aulas. Particularmente en la ciudad de Buenos Aires, la Corte Suprema se declaró competente ante la medida cautelar presentada el viernes por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que solicita la suspensión del decreto de Alberto Fernández que impide las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires entre el 19 y el 30 de abril. Se abrió una grieta frente a la presencialidad, pero detrás de esta falsa dicotomía hay un debate que es mucho más profundo sobre cuáles son las condiciones sanitarias e edilicias en las que se está desarrollando o se venía desarrollando la actividad educativa. Para eso vamos a estar hablando con Ivana Otero, secretaria de Cultura de ADEMIS, y con Hernán Cortiñas, delegado de la UTCTERA, miembros de la Corriente Nacional 9 de abril. ¿Nos escuchan? Escuchamos muy bien, tú. Sí, Buen día, perfectamente. Ivana. Buen día, Hernán. ¿Qué tal? Para meternos directamente al tema, ¿qué opinan ustedes sobre la judicialización de la presencialidad en los establecimientos educativos? Bueno, no sé, arranco un poquitito. Mira, sobre todo lo que hay, y para responder un poco, ¿no? Lo que responden desde las escuelas, y ayer una compañera delegada de su escuela, la compañera Virginia, que le mandamos un saludo, que había hecho asamblea con sus compañeras, decía que lo que más salía era: estamos cansadas de este manoseo, ¿no? ¿Y por qué la idea de manoseo? Que además es muy gráfico en un gremio donde no somos mayoría mujeres, muchas son sostenes de familia, y muchas de las familias, además, que sostienen el cuidado de sus hijas, también son mujeres, porque estamos justamente, lo que vos decías inicialmente, ¿no? En esta disputa entre el gobierno nacional, entre el gobierno de la ciudad y la justicia, pero sigue en el medio muriendo trabajadores, y no vemos ninguna sola medida de fondo. Solo para que estemos enterados, digamos, en el medio de que seguía todo este tironeo judicial, el mismo domingo nos enteramos del fallecimiento de Marcelo Becker, de la Escuela 35, de Silvia Di Paola, una compañera de Lugano, que yo soy maestra de Lugano, así que nos golpeó, digamos, muy, muy fuerte, una compañera además muy querida, luchadora, que siempre estuvo peleando por la educación pública, que se suma, ¿no?, a los fallecidos las semanas anteriores, como Jorge Langone, también del barrio de Lugano, Juan Carlos, un compañero auxiliar, de William, un estudiante de 22 años, y todavía seguimos escuchando, ¿no?, además, que la responsabilidad es individual, como si fuese la responsabilidad de ellos y no de los propios gobiernos, así que, bueno, ninguna confianza, digamos, ni en el decreto de Alberto, que no plantea ninguna salida de fondo, es un manotazo de ahogado cuando los casos ya aumentan a 30.000, y tampoco en la justicia de Larreta, que casualmente nunca está del fallo, nunca está del lado, digamos, de la educación, como lo vimos con el amparo que presentaron las familias que piden vacantes en la escuela pública, ni tampoco a favor de la construcción de escuelas, ni mucho menos del amparo que se presentó el año pasado por alimentación saludable de nuestros pibes. Así que ahora se piden tiempos récord en nombre de la educación, y nunca falló a favor de ninguna de las medidas que venía pidiendo su comunidad educativa. Claro. Hernán o Ivi, quería preguntarles, primero, bueno, un abrazo por lo de los compañeros y las compañeras fallecidos. Ustedes vienen denunciándolo a diario, y justamente quería preguntarles, en esta segunda vuelta, en estas clases 2021, ¿cómo viene el número de contagios y cómo se viene reproduciendo en cada una de las escuelas, ¿no? ¿Cómo repercute? Bueno, a pesar de lo que dice Larreta y de lo que incluso hasta que se cayó, digo, porque realmente en estos días Trota no dio la cara, pero tanto Trota como Acuña venían diciendo de que no existían los contagios. Bueno, Ibi ya contó que incluso no solo contagios, sino muertes estamos contando, de docentes, también de un estudiante de un secundario de adultos la semana pasada. La verdad es que existen un montón de contagios en las escuelas, digo, no es una isla aparte. Los datos del propio Ministerio de Educación de la ciudad cuentan 5.000 contagios en las escuelas, que contando los días que hubo de clases, porque cuando hay contagio el fin de semana no van a estadísticas,
son 300 contagios por día. Imagínense que hay 700 establecimientos educativos en la ciudad, es decir, que la mitad de los establecimientos tienen un contagio todos los días. Eso implica aislar burbujas, implica aislar docentes, implica contagios en las familias, implica desorganizar la vida de los estudiantes y de los docentes, además de toda la angustia y todos los problemas que hay alrededor de que cuando en una familia hay un positivo, además de todos los casos de persecución de todo tipo y color que hay en el Ministerio Porteño para que no se suspendan las burbujas, para no aplicar el protocolo. Digo, todo eso genera una gran angustia en la comunidad educativa entera, tanto en las familias como en los estudiantes, como en los docentes. Sí, ya desde febrero a nosotros nos venían llegando varias denuncias de las condiciones también edilicias en las que se estaba o se quería empezar a dar clases, pero ayer el paro fue contundente. Leo tiene una pregunta para ustedes. Y Hernán, buenos días. Ayer asamblea, según lo que se vio en redes, asamblea de más de 1000 docentes en ADEMIS. ¿Qué expresa para ustedes es un cambio, ¿no? En principio, tanta participación en una asamblea así convocada en función del paro y en función de las definiciones de la reta. ¿Qué expresa para ustedes y cuáles fueron las principales resoluciones? Bueno, arranco, ¿no? Mira, expresa que veníamos también de un paro muy importante el día 14, un paro en común, digamos, de ADEMIS y de UTE y del resto de los sindicatos. O sea, hay muchísima incertidumbre, pero además, bueno, lo que decíamos al principio, hay muchísima bronca. La asamblea de ayer de 1000 compañeros, o sea, nos muestra que hay fuerzas para pelear y que claramente no vamos a bajar la cabeza por lo que nos dice la reta y que nos obliga a ir a las escuelas cuando la comunidad educativa ya decidió. Eso lo venimos debatiendo ya hace semanas en común con las familias. En la asamblea de ayer definimos un paro entonces de 48 horas y una nueva asamblea para deliberar en común cómo continuar. La UTE y el resto de los sindicatos hoy también están de paro. Llamamos nosotros a darle continuidad, a deliberar de forma conjunta. Votamos además un fondo de lucha. Esto, digamos, no sé si se sabe, pero el gobierno nos descuenta algo totalmente anticonstitucional porque tenemos derecho a ir a la huelga, nos descuentan los días de paro, así que llamamos a la más amplia solidaridad para que aporten al fondo de lucha de nuestra pelea. Ayer nos llegaba en el medio de la asamblea un mensaje de Miriam Bregman del Frente de Izquierda que aportaría desde las bancas a nuestro fondo de lucha. Votamos además algo muy importante que son las asambleas en los barrios, en los distritos que le decimos nosotros, asambleas además en común con familias, ¿no? Para definir no solo la necesidad de la suspensión temporal de la presencialidad, sino además medidas de fondo, ¿no? Como dispositivos y vacunación, como IFE de 40.000 para las familias, y hacer una gran campaña, ¿no? En cada comercio, en cada barrio, que se enteren de la pelea que estamos dando por la educación. Estamos rodeados de muchas luchas que ya empiezan a tener ese lazo solidario, así que bueno, sumamos llamamos, digamos, a que se sumen a dar esta pelea en común que es por la educación de nuestros pibes. Hernán, te hago una pregunta más que nada alrededor de los sindicatos. Algunos llamaban a parar más que nada para que se cumpla el DNU y otros también llamaban a parar, pero para que también se cumplan las vacunaciones, la conectividad, como decía Ivana. ¿Cómo es eso? No, a ver, acá hay una cuestión de que nosotros desde las escuelas el DNU no responde a lo que estamos pidiendo. Nosotros todo el año pasado trabajamos a destajo sin internet de nuestros pibes, sin computadoras. Realmente, digo, yo tengo alumnos que una familia comparte un celular entre 4 o 5 alumnos, y eso es algo reiterado. Yo trabajo en el Bajo Flores, ahí en la 1114, en una primaria, también en una secundaria, y realmente el DNU no es ninguna solución de fondo.
Es simplemente un parar la pelota porque realmente las camas están desbordadas. Ayer estuvimos en todos los grupos docentes compartiendo el pedido de una compañera que estaba sin cama en el Méndez. O sea, no se puede vivir así. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos por suspender las clases, pero realmente las clases sin conectividad, sin internet y sin una perspectiva más de fondo de una vacunación masiva, cuando acá a 50 kilómetros en nuestro propio país se producen millones de vacunas todos los días, es realmente irracional. Digo, nosotros queremos un plan racional frente a esta pandemia que implica vacunación, que implica internet, que implica dispositivos, y también un ingreso de emergencia para las familias que realmente lo necesitan, que están sin ingresos en este momento y que tienen que optar entre no tener un plato de comida frente a su mesa o salir a arriesgarse a contagiarse, ¿sí? Pues, digo, es algo que atraviesa a todos los gremios. En el subte también hay casos de contagios y de muerte por asbesto y por COVID. En ese sentido, la responsabilidad de las direcciones mayoritarias de los sindicatos es muy importante, pues se podría lanzar una gran campaña de toda la CTA por la vacunación masiva, e incluso no solo UTE, sino que CETERA debería estar lanzando una campaña a nivel nacional. Ayer mismo venía un paro muy importante en la provincia de Mendoza, porque está viviendo una circunstancia prácticamente igual a la nuestra. Hernán o Ivana, entonces, para ir cerrando, ¿cuáles son las resoluciones que tomaron ayer en esa asamblea enorme que sé que duró hasta tarde? ¿Y cuáles son los próximos pasos a seguir en esta pelea? Bueno, era lo que contábamos hace un ratito, pero digamos, hacemos que ahora estamos de paro, en paro en común, digamos, con el resto de los hijos. ADEMIS votó un paro de 48 horas, nosotros proponemos, digamos, tomarlo con todo, tomarlo con fuerza, hacer asambleas en las escuelas, hacer asambleas en los barrios para contar, digamos, y juntar esa fuerza para justamente esto. Lo que decía Hernán, es una necesidad, no solo la suspensión temporal de la presencialidad, sino ir por todas las medidas de fondo, como la inmunización de la población, IFE de 40.000 y dispositivos y conectividad. Ya propusimos una nueva asamblea para el día miércoles, así que estamos en ese camino y buscando toda la solidaridad digamos, de toda la comunidad, de todas las luchas que están en curso para que esta pelea se gane, que es la pelea por la educación pública. Hernán, ¿querés agregar algo? Que en ese mismo sentido de unir todas las luchas que hoy en día están en curso, nosotros ayer en la asamblea misma, para más de 1000 docentes, votamos la participación el 27, junto a todos los sectores en lucha que se habían reunido en un plenario el sábado pasado. Entonces, realmente queremos dar esta lucha en común y queremos organizarnos en cada barrio y en cada escuela por una solución de fondo. Muchas gracias a los dos por esta comunicación. Leo, sí. No, disculpen que incorporo algo hacia el final, pero digo, hay y ayer hubo muchas idas y vueltas en los grupos también de las familias, mensajes que van, las direcciones de los colegios que por ahí dicen que vayan, que no vayan, que están viendo cómo evoluciona, digamos, el problema de la presencialidad, que tienen que tomar el fallo de Larreta. ¿Qué mensaje le darían también a los padres, a las madres y a las familias que están atravesando esa situación y que me parece que el gobierno también lo quiere usar para enfrentar un poco justamente a los docentes que están peleando por salud, pero también por la educación de los pibes, de las pibas ahí en los colegios? Y qué mensaje para las familias en este sentido, en el marco de lo que ustedes plantearon como entre comillas, manoseo de los gobiernos, porque no es solo el gobierno de la capital federal. Ahí, por ejemplo, hay muchas cosas que no se muestran. Yo soy profe de secundaria de adultos en la 1C14, en el plan Fines. Deberíamos haber empezado las clases el 22 de marzo y todavía Trota y Acuña no se ponen de acuerdo de qué manera va a continuar el plan este año. Es decir, hace 2 meses que nuestros estudiantes nos preguntan cuándo empezamos las clases este año y no tenemos nada para responderles. Son 4.000 estudiantes secundarios de ustedes, 400 docentes sin cobrar desde diciembre. Ese nivel de incertidumbre manejan.
También muchas familias, digo, a pesar de lo que dicen los medios, hay muchas familias que tienen mucho miedo, que ya pasaron por el COVID, familiares muertos, que estaban mandando a los hijos porque estaban amenazados de perder la vacante. Entonces, en ese sentido, avisarles y contarles que ayer salió un fallo en donde permite a las familias no mandar a sus hijos, que en este sentido ya es optativo, ayer era obligatorio. Y por otro lado, las familias que tenían la necesidad o que querían mandar a sus hijos porque podían no utilizar el transporte público, que es minoría, pero bueno, hay familias que pueden no utilizar el transporte público porque le queda cerca, bueno, que sepan entender que este momento es un momento de hacer un parate, que se acerquen a las escuelas, que no se guíen por lo que dicen en los medios, que escuchen a las maestras que tienen un montón de cosas para decirles y que están todas muy preocupadas por la salud de toda la comunidad educativa. Ivy. Sí, mira, con las familias estuvimos en una unidad inquebrantable durante todo el año pasado, cuando no les importaba cómo se estaba, los gobiernos no les importaba cómo estábamos sosteniendo la educación pública con recursos propios, las familias teniendo un dispositivo para todos sus hijos, además de su trabajo, etcétera. Esa unidad no la van a poder quebrar, digamos, ahora. El vínculo es muy fuerte y lo que les estamos o le queremos transmitir es que sigamos por esa unidad, que sigamos intentando poner en pie además comités de higiene y seguridad como vienen surgiendo en algunas escuelas y que se vienen discutiendo, como en el Pueyrredón, que mandamos un saludo a todos los compañeros y a las compañeras y a las familias que la semana pasada se reunieron decenas para debatir junto con un licenciado en higiene y seguridad y una trabajadora de la salud, porque tenían claro que la decisión la tenían que tomar ellos, que no la iban a tomar los gobiernos, así que vayamos en ese camino de buscar organizarnos, de buscar la decisión común y para también lograr exigir con fuerza lo que necesitamos, que es justamente todo lo que venimos, digamos, sosteniendo, que tiene que ver no solo con la suspensión de la presencialidad, sino por la educación en la virtualidad de nuestros pibes y por vacunación. Así que vamos por eso. Muchas gracias a los dos por esta entrevista para hablar sobre la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias.